Bueno, hermanos, buenos días. Eh, por supuesto, aunque creo que no lo conozco, pero quiero sumarme a, a la tristeza y a la esperanza a partir de nuestro hermano. Recién el pastor decía a la edad de él y mencionó algo de alrededor de 40 años. ¿Qué edad tenés? ¿La podés decir? 39. Ya no es que puede ser mi hijo, puede ser mi nieto. Bueno, dice que empiezan a tomar conciencia de aquellos que van partiendo, se imaginan a mi edad. O sea, a mi edad ya no nos ya no nos saludamos preguntando cómo estás, sino cómo estás. La verdad que es una alegría estar con ustedes compartiendo esta mañana, aunque me ha traído algún problemita. Resulta que en el mes de septiembre, estando en un congreso en Corea, en Seúl, Corea, me encontré con uno de los pastores de la iglesia Betania, puede ser que se llama así, de iglesia Betania aquí en Barcelona. Y estábamos tomando un café y en aquel tiempo yo ya estaba haciendo los planes para estar dando una vuelta por acá, estoy de turismo. Y nada, le comenté al pastor, digo, sí, qué bueno, voy a andar por allá, esposa y qué sé yo, pero sí. Y dice, bueno, sería bueno que nos visite. Digo, bueno, sí, digo, aunque yo la verdad cuando estoy de vacaciones no hago todo un programa ni una agenda ministerial, separo las cosas. Eh, Dije, sí, está bien, no hay problema. Y nada más, fue una charla de café, literalmente. Resulta que hace una semana recibo un WhatsApp, el pastor me dice, el próximo domingo te estamos esperando, ¿ok? Dije, ok, tengo que explicarte algo. Bueno, traté de explicarlo y aquí estamos esta mañana. Pero la verdad es una enorme alegría estar con ustedes, compartir, saber de lo que están planificando ya de un lugar más amplio. La verdad que la iglesia ha crecido de la última vez que estuve. Los felicito por esto, por sumarse a esta familia de fe y seguro que los recursos van a aparecer, ¿no es cierto? Usted sabe que solemos decir algo que creemos muy firmemente, que los recursos siguen a la visión. O sea, los recursos nunca son problema. El problema es no tener visión. Cuando hay visión de Dios, hay recursos. Y que nunca te preocupes por los recursos. Preocúpate por la visión que Dios te da. Si Dios te dice algo, Dios pone una visión, Él se encarga de los recursos, Él es dueño de eso. No pierdas tiempo preocupándote por los recursos. Preocúpate por seguir fielmente al Señor. Y el Señor entonces hará que los recursos lluevan, porque toda abundancia viene de su mano. Amén. Bueno, vamos ya a compartir la palabra del Señor en esta mañana y voy a compartir con ustedes algo que Dios me ha dado para este tiempo que hemos llamado un tiempo de promesas cumplidas. Vamos a comenzar leyendo en Génesis 1, 27 al 30, donde dice así: Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. También dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento
a todas las fieras de la tierra y a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Lo que vemos, quiero comenzar la palabra en esta mañana, simplemente leo estos textos para señalar que la palabra de Dios nos enseña que siempre desde el origen, desde la creación misma, estuvo en el corazón de Dios bendecir a sus criaturas. Nos dice acá primero que por supuesto Él crea al hombre y a la mujer y después hace todo lo demás, o sea, pone, mejor dicho, toda la creación, la pone bajo los pies de estos seres que Él había creado. O sea, el propósito original de Dios es bendecir a sus criaturas, al hombre y a la mujer. No tenemos que olvidar esto, porque todo lo que Dios hizo a lo largo de toda la historia de la salvación tiene como propósito bendecirnos. O sea, Dios no anda buscando a quien condenar, Dios anda buscando a quien salvar. Y tenemos que tener en claro esto para no perder la perspectiva del Señor, porque a veces en nuestra religiosidad, ¿no es cierto?, andamos buscando a ver a quién marcamos los pecados, lo que hace, lo que no hace, lo que deja de hacer, si será salvo o no será salvo, cuándo será salvo, antes, después. Déjese de perder tiempo en eso. Eso es interesante en algunas emisoras evangélicas y en algunos que no tienen otra cosa más que hacer, que andan ahí, ¿no es cierto? Vendrá antes, vendrá después, será salvo, no será salvo, perder la salvación, dejar de perder la salvación, cuando perder la salvación a las 6 de la mañana, a las 10 de la noche, no la perde. No pierda tiempo, dedíquese a cosas más productivas. El propósito de Dios es salvarnos, para eso envió a Jesucristo. Dios no anda buscando a quien condenar, Dios anda buscando a quien salvar. Porque su propósito desde el primer día de la creación ha sido poner todo para bendecir al ser humano. Dios no anda con una vara por el cielo a ver a quién le pega por la cabeza. Dios anda llorando por salvar a aquellos que están perdidos. Dios anda buscando al perdido. Dios anda buscando a quien bendecir. Ese es el propósito del Señor. Y nos dice este texto, y repito, no entro en él, solamente lo menciono, ¿no es cierto? Es que allí nos da una identidad divina, somos criaturas de Dios, nos da poder para señorear por encima de toda la creación. Ahora bien, para este propósito salvador de Dios, este propósito de bendición, márquese a fuego esta palabra en esta mañana. Dios quiere bendecir. No andes buscando bendición, busca a Dios. Dios quiere bendecirte. Dios quiere, si no te vas a quedar con cajas por acá y por allá de bendición, busca a Dios. Cuando Dios reina en tu corazón, las bendiciones están garantizadas. Son parte del propósito divino. Ahora, esto nos dice allí la creación, pero claro, después vinieron las cosas que vinieron y vinieron pecados y desobediencias y todas las cuestiones que quisieron arruinar y muchas veces arruinaron lo que era el plan de Dios. Así que Dios decide, en esos misterios enormes de Dios, Dios decide formar un pueblo, formar una familia para que sea instrumento de la bendición de Dios. Otra vez, allá está Dios en su propósito y Dios entonces decide llamar y nos cuenta allí, usted ya lo sabe de memoria, lo leo por las dudas, en Génesis 12, cuando dice, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre, serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan y por medio de ti serán bendecidas. Otra vez, fíjese, propósito de Dios. Serán bendecidas todas las familias. La primera pregunta que tenemos, la pregunta es, ¿cuál es el límite de la familia? Así como están esa promesa del Señor, ¿no es cierto? Cuando habla de la promesa del Espíritu, dice que
enviaría su espíritu sobre toda carne. Alguna vez hablamos de esto. ¿Cuál es el límite de toda carne a la cual Dios enviaría su espíritu? ¿Toda carne evangélica? ¿Toda carne de ríos de vida? ¿Toda carne protestante? ¿Sumamos algún católico por acá y por allá? Ah, y acá había hermanos peruanos, ahora tienen papa, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuál es el límite de toda carne? ¿Se da cuenta que el propósito de Dios es más grande de lo que somos capaces de pensar? Y acá nos dice en Génesis que iba a bendecir, su propósito, dice, bendecir a todas, por medio de ti serán benditas todas las de la tierra. ¿Cristianas? ¿Habrá alguna familia musulmana? Hare Krishna, qué sé yo. ¿Se da cuenta que el propósito supera totalmente? Que el amor de Dios es tan grande. Yo no estoy hablando por salvación, ni esos libros. Salvo a través de una discusión. Quiero decir es que supera totalmente, que va más allá de nuestros límites mentales. Así que Dios está prometiendo y prometiéndonos una bendición que tiene que ver con lo material, que tiene que ver con lo familiar, una bendición que nadie podrá impedirla, y además de esto nos llama para ser instrumentos de su bendición. Pero claro que estas bendiciones no aparecen necesariamente mágicamente cuando queremos. Ese es el propósito de Dios. Después viene la vida. Hay obstáculos, hay situaciones, hay enfermedades, hay problemas, hay dificultades. Nunca la palabra de Dios nos habla de que no vamos a pasar por ese tipo de cosas. Si a usted le vendieron un evangelio de puro éxito, lamento decirle que es el evangelio de la Biblia. Usted le han prometido, usted cree en un evangelio que todo le va a ir bien, que va a ir de bendición en bendición, que va a estar volando en las nubes porque usted no toca la tierra. Quiero decirle algunas cosas muy concretas. Usted tiene fe, pero el carnicero no, hay que pagarle. Sí. Vivimos en este mundo. Y más allá de las bendiciones y todo lo demás, están las realidades, las enfermedades, la muerte que siempre nos sorprende. Para la fe cristiana la muerte nunca es agradable. Eso no pertenece al cristianismo. La muerte siempre ha sido vencido en la cruz. Y creemos en la resurrección. Y creemos que nos reencontraremos. Pero la muerte nunca es agradable. Por eso Jesús lloró cuando murió. Así que de paso, aunque no es parte del mensaje, pero no puedo evitar con mi vena de profesor, aunque no es parte del mensaje, nunca acepte aquello cuando estamos en dolor porque alguien murió. ¿Cómo vas a llorar? Vos sos cristiano. No, yo lloro porque soy cristiano, porque no soy ajeno al dolor, porque no soy de acero inoxidable. Soy criatura de Dios. Dios me hizo con sentimientos. Así que vivimos la vida tal como es. Y por supuesto entonces que en medio de, cuando la pasamos mal o en dificultades o en adversidades, ¿no es cierto?, murallas que se levantan,
Acá viene entonces, empezamos a juntar esto con la palabra de Dios, que más allá de las circunstancias, el propósito de Dios al cual tenemos que mirar es que el propósito de Dios es bendecirnos y tarde o temprano Dios cumplirá con ese propósito. O sea, esta es la cuestión que emana de esta palabra. Hay una promesa de Dios, hay un propósito de Dios de enorme bendición. Ese propósito, Dios no ha renunciado a eso, pero después vienen las dificultades, las adversidades, lo que es propio de la vida. De hecho, el pueblo del Señor estuvo, esa familia que Dios había empezado a formar en Abraham, esa familia de la promesa, esa familia que Dios había dicho, bueno, ustedes van a ser una familia de bendición a todas las familias de la tierra. Y si esa fuera el final de la película, digamos, tremendo, terminó todo espectacular. Pero no fue así. Estaba la promesa y después empezó la familia y la familia se hizo un pueblo y ese pueblo estuvo siglos cautivo, esclavo. No fueron 10 días, no fue un año, no fueron 100 años. Entonces vemos la distancia de aquello que Dios había prometido, Él todavía no. Y entender esa distancia nos ayuda a mantener la fe de que tarde o temprano Dios cumple promesas. Pasaron siglos. Josué nos dirá, escribiendo en su libro, ya cuando el pueblo había llegado a la tierra prometida, después de esos 40 años aproximadamente en el desierto, tiene una palabra, Cole, siglos de esclavitud, 40 años en el desierto. Y dice así, así fue como el Señor les entregó a los israelitas todo el territorio que había prometido dar a sus antepasados. Y el pueblo de Israel se estableció allí, en la tierra que Dios había prometido. El Señor le dio paz en todo el territorio, cumpliendo así las promesas hechas años atrás a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacer frente a los israelitas, pues el Señor entregó en sus manos a cada uno de los que se le oponían. Presta atención a esta expresión. Y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de su pueblo, sino que dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió pie la letra. Pasaron años, pasaron siglos, pero al fin Dios cumplió su promesa. El propósito de Dios eterno desde la creación de bendecirnos en el medio de situaciones. Llega el momento, cada uno de nosotros podremos firmar esta palabra y una sola de las buenas promesas. ¿Qué palabra? Ni siquiera dice de las promesas. Ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de su pueblo dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Más adelante Josué vuelve a decir lo mismo. Ya está al final de su ministerio, de su vida. Estoy por irme con el camino de todo mortal. Era muy poética de hablar de muerte. Y dice, ustedes bien saben
Una de las buenas promesas del Señor que Dios ha dado, ha dejado de cumplirse otra vez, al pie de la letra. Está al final de su vida. Vio todo, sufrió todo. Pero a manera de despedida puede decir, ni una sola de las promesas del Señor ha dejado de cumplirse. Otros textos, si no los uso por tiempo, tienen la misma expresión. Ni una sola de las promesas ha dejado de cumplirse. Nosotros como iglesia somos ese pueblo del Señor que hemos heredado las promesas del Señor. No importa las vicisitudes de la vida, Dios cumple. Dios cumple. Y no hablo acá solamente de las promesas que aparecen en la palabra de Dios para todos. Algunos dicen que son 8.000, que yo nunca las conté, dudo de que alguien las haya contado, pero bueno, son miles. Pero más allá de esas promesas de la Escritura para todo su pueblo, hay promesas que Dios ha hecho a tu vida. Hay palabras que Dios te ha dado. Palabras que Dios nos habla. Uno les habla todos los días, tiene un teléfono rojo con el cielo, los bendiga. A mí no me funciona ese teléfono. Que sea si ha habido una palabra en tu vida. Entra dentro de estas promesas del Señor. Dirá Pablo, escribiendo a los Corintios, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes, decía Pablo. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Ya allí en Isaías, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. De mil maneras, la palabra de Dios nos habla de esta verdad, cumplimiento de sus palabras. Por eso cuando hablamos de aferrarnos a la palabra de Dios, no estamos hablando de un literalismo, de agarrar un libro como la Biblia como un libro no, estamos hablando de un Dios vivo que nos habla y que nos habla a través de su palabra. Que nos invita a ponerle fe a cada una de esas palabras, porque vienen del corazón de Dios. Por eso que para nosotros tiene un centro indiscutible la palabra de Dios. Porque creemos que esta palabra, la palabra viva de Dios, es la que transforma, es la que cambia corazones, es la que nos da vida, es la palabra de Dios, no es otra cosa, no es la religión. Jesús no dejó ninguna religión. Con las enseñanzas de Jesús nosotros hicimos el cristianismo y esto es lo que nos salió. Él no tiene la culpa. No vino a dejar una religión. Tiene una palabra viva. El pueblo de Dios, pueblo de la palabra. Seguimos, confiamos y nos aferramos a la palabra del Señor. Está allí el ancla de nuestra fe. Porque eso es lo que verdaderamente transforma
y cambia vidas y cambia corazones, porque esa palabra es penetrante como espada de doble filo. Porque esa palabra, como hemos leído, no vuelve al Señor vacía, sino que cumple el propósito para el cual es enviada. Por eso no podemos salirnos de la centralidad de la palabra y del valor de la palabra. Otra vez, no por un mero literalismo, no es eso el tema, sino que ahí tenemos revelado lo que es la voluntad de Dios, promesas del Señor, propósitos de Dios para nuestra vida. Nos agarramos y nos aferramos a eso. Y predicamos, intentamos predicar, compartir esa palabra del Señor. No te olvides de esto, es la palabra la que cambia y transforma vidas. Y es la iglesia la llamada, así como Dios llamó a Abraham en su momento, hoy pueblo del Señor, continuidad de ese pueblo del Señor, somos los llamados a ser bendecidos y ser de bendición a otros, pero compartiendo la palabra de Dios. Eso es lo que cambia, eso es lo nuestro, no es otra cosa. No seguimos testimonios. Dios bendiga cuando nos levantamos y damos un testimonio o alguien se levanta. Anima nuestra fe, claro que eso anima nuestra fe, nos llena de entusiasmo, podemos ver, es verdad lo que Dios dice, qué bueno con esto. Pero quiero decirte, no hay testimonio que transforme vidas. Te podés pasar la vida escuchando testimonios. Solo cuando aceptas la palabra de Dios y dejas que esa palabra te penetre, ahí empieza el cambio. Predicamos una catarata de testimonios. Partimos palabra de Dios. Y esto se aplica a cualquier nivel. La iglesia, como pueblo bendecido para bendecir, de acuerdo al propósito eterno de Dios. ¿De qué manera bendice la iglesia? Claro, podemos bendecir de muchas maneras. Creemos en la misión integral, ¿no es cierto? Bendecimos, como escuché, ¿no es cierto?, repartiendo comida, dando un plato. De paso me dijeron que al fin del culto había ahí alguna comida para los que pagaron y para los que no pagamos. Nos dejaron ahí unos, no sé qué dijeron, unas cosas ahí, una expresión que usaron acá, unos bocadillos, ahí está. Ahí está, anóteme porque yo todavía no pagué, anóteme por lo menos con los bocadillos. Bueno, ok. Como iglesia hacemos todo eso, como iglesia ayudamos de mil maneras. Nuestra congregación allí, una de las especialidades, si por llamarlo así, trabajamos todo con mujeres abusadas, golpeadas, posaborto, con toda esa situación. Pero lo que digo en aquel lugar y lo que digo aquí y todo lo demás, si con todo lo que hacemos no compartimos la palabra de Dios, estamos perdiendo tiempo. Ahora, esto no es buscar prosélitos dándole un plato de comida, venir el domingo a la iglesia. Miserable. Hablamos de dar. Cruz de Leones lo hace mejor que nosotros, la Cruz Roja lo hace mejor que nosotros, tienen más dinero, tienen siglos de experiencia. No es eso. Hacemos porque creemos en Dios que bendice poder bendecir a otros, creemos en la generosidad, todo eso. Todo lo que hacemos se evita o nos distrae o dejamos compartir la palabra de Dios en espíritu y en verdad. Estamos perdiendo el tiempo. Yo no sé cómo es aquí, pero allá en las Américas, ¿cierto? Desde hace algunos años está muy de moda, hay muchas cuestiones, los pastores que siguen en políticos, la política metida, que quiere ser concejales y diputados y todo. Está bien. Está todo bien. Escribí a un muchacho amigo, lo conozco casi desde que nació, pastorea una preciosa iglesia norte de Argentina, iglesia que fundó su suegro, preciosa iglesia. Se puso en eso, ¿no es cierto? Y ya lo eligen
concejal ahí de pueblo. Todos lo felicitaban. Yo quizás con la confianza de haberlo visto nacer y también por la edad que tengo. Usted sabe que a mi edad somos inimputables. Digo, sé que qué lástima. Que ahora pensás que arreglando las calles y cambiando las luces de la ciudad tenés un poder más transformador que ser pastor. Qué pena. No estoy en contra de la participación política, no es el tema de esta mañana ni nada. No pasa por ahí el asunto. Pasa de no distraernos. Hay un propósito eterno de Dios. Y Dios nos ha escogido como pueblo suyo para que ese propósito de las promesas de Dios dada a su pueblo y de las promesas de Dios dada a cada uno de nosotros se cumplan. Somos pueblo del pacto, de ese pacto que Dios hizo de bendición eterna, y Él te ha escogido a vos y me ha escogido a mí para que seamos instrumentos de sus bendiciones. Déjame leerte y enseguida vamos a ir cerrando. Una palabra de allí de Ezequiel 12, otra vez la leo. Ezequiel 12, 21. Cuando hablamos de este tiempo entre la promesa de Dios y el cumplimiento, son momentos cuando bajamos los brazos, cuando decimos Dios se ha olvidado. Dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, si Ezequiel, hijo de hombre, ¿qué quiere decir este refrán que se repite en Israel? El refrán es, se cumple el tiempo, o sea, pasa el tiempo, pero no se cumple la visión. Por lo tanto, adviérteles que así dice el Señor. Pondré fin a ese refrán y ya no volverán a repetirlo en Israel. Vienen días en que se cumplirán las visiones. Porque yo el Señor hablaré y lo que yo diga se cumplirá sin retraso. La palabra vino y me dijo, hijo de hombre, el pueblo de Israel anda diciendo que las visiones son para un futuro distante. Pero adviérteles que así dice el Señor, mis palabras se cumplirán sin retraso. Yo cumpliré con lo que digo, afirma el Señor. Promesas del Señor. Lo que Dios nos ha hablado. Lo que Dios te ha hablado. Quizás ha pasado tiempo y de una y otra u otra manera has dicho, tantas veces lo he dicho yo también, Señor, pasa el tiempo. Todavía no veo nada. Quizás las circunstancias. Decíamos que seguro en algún momento, aunque sea una sola vez, Dios te ha hablado. Te ha dicho algo, lo ha puesto allí en tu corazón. Bueno, pasa el tiempo. O quizás las mismas circunstancias. En algún momento tenemos sueños, planes,
De repente eso cambia. Podemos decir, bueno, fue una linda ilusión, pero definitivamente no va a andar. Quizás muchos de ustedes, quizás la mayoría de ustedes, están en este país por las razones que fueron. Estando allá donde el allá fuera el lugar que fuera. Tuvieron planes, propósitos, palabras, y ahora están acá. La tentación está en pensar que aquellos planes y proyectos y palabras de Dios tenían sentido allí. Pero la vida nos llevó por otro lado. La vida te puede llevar por otro lado. Pero no importa el lado donde estés. ¿Dónde estés? ¿A dónde te haya llevado la vida? Nada de eso será impedimento para que Dios cumpla su propósito. Dice el Señor, mis palabras se cumplirán sin retraso. Yo cumpliré con lo que digo, afirma el Señor. Amados, estamos en un tiempo de Dios. Quiero llamarlo tiempo de promesas cumplidas. Quizás el pecado te ha alejado, quizás momentos de frialdad espiritual, quizás las circunstancias como hemos hablado, no importa, no es lo importante. Lo importante es que hay un propósito de Dios desde la eternidad de bendecirnos. Y hay una palabra que Dios, o varias palabras que Dios te ha dado y que aún no se han cumplido. Simplemente he venido esta mañana para decirte cada una de las palabras que Dios ha dado se cumplirá al pie de la ley. No mires ninguna otra circunstancia. No mires ninguna otra realidad. Sino mira al Señor. Porque la promesa emana de su boca. Cuando digo de no mirar, no es ignorar. Yo no creo en cristianos que andan de nube en nube. No, el cristiano es con los pies bien sobre la tierra. Pero justamente caminando con los pies bien sobre la tierra, todas las realidades nos afectan. Es desde esa realidad proclamamos la verdad de que Dios lo cumple. Yo quiero animarte en esta mañana. Pongas fe en esa palabra del Señor. No lo que yo o cualquier otro predicador puede decir, sino en lo que Dios te ha dicho. Te animo a que te aventures a seguir creyendo. Será verdad en tu vida. No creo que seas una excepción a lo que desde la eternidad viene haciendo Dios. Creo que pueda escribirse otro texto. Diga, toda palabra se cumplió al pie de la letra, menos con María. No. Yo sé que sos una persona importante.
pero no creo que seas tan importante para que seas la única excepción a lo que Dios viene haciendo desde la eternidad. Dios te ha hablado, Dios nos habla. Te ha hablado como familia, hay palabra de Dios para tu familia. Ha hablado a la iglesia tantas veces. Hay propósitos y hay palabras de Dios sobre esta congregación, sobre cada uno. Simplemente quiero animarte, levántate en fe. No baje los brazos. Dios cumplirá su palabra al pie de la letra. Oremos. Amado Jesús, Señor, hemos visto en tu palabra propósitos son altos, sublimes. Señor, hemos visto en tu palabra que a lo largo de los siglos y de los milenios, cada cosa que vos has dicho, la has cumplido. En esta mañana, Señor, delante tuyo, como pueblo de la promesa, queremos afirmar nuestra fe, tus propósitos. Señor, aquí está tu pueblo, aquí estamos tu iglesia. Señor, tú has pronunciado palabras sobre esta congregación. Señor, esta congregación no es un proyecto humano. Hay seres humanos que cumplen un proyecto divino. Hay palabras tuyas, Señor. Señor, aquí vemos familias. Y hay palabras tuyas que has pronunciado sobre nuestras familias, concretamente. Quizás, Señor, sobre un matrimonio, quizás sobre hijos, nietos. Señor, y miramos y decimos, Señor, como decía allí en el profeta Ezequiel, pasó el tiempo, pero no vemos, Señor, que se cumpla. Y también, Señor, tus palabras sobre nuestras vidas. Mucho has cumplido. Señor, otras han quedado allí. Señor, y muchos de nosotros en esta mañana y muchos aquí en este lugar, por diferentes razones, han cambiado de lugar, de espacio, de perspectivas, de planes en sus vidas. Y allí está, Señor, esa tentación que tenemos de pensar, fue una linda ilusión del pasado, ahora estamos en otra. Señor, en esta mañana afirmamos nuestra fe en vos, al decir y al creer que vos no estás en otra, seguís en la misma. Tus propósitos no han cambiado. Lo que aquel día dijiste que ibas a hacer con nosotros o a través de nosotros, se cumplirá al pie de la letra. Por eso, Señor, venimos, nos inclinamos en tu presencia en esta mañana. El Dios soberano, creador, salvador,
Nos abrimos a ti, Señor, con fe, esperanza en nuestras vidas, para que no renunciemos al propósito que vos has plantado en nuestros corazones. Señor, queremos gozarnos en este día al saber que más allá de las circunstancias, vos lo harás. Lo creemos, Señor, celebramos tu fidelidad y una vez más nos abrimos a ti, Señor. En tu buen nombre, Jesús. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Qué tremendo, ¿eh? Que tener fe para rescatar y desempolvar las promesas de Dios, ¿no? De nuestra vida y ponerlas por obra, sin ánimo de añadir nada. Mientras escuchaba la palabra del pastor, me quedé con una imagen, porque cuando leemos el Éxodo y el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en Egipto, claro, para nosotros es una lectura rápida, pero fueron 400 años. Esto para nosotros es una lectura nada más. Pero yo me ponía en el corazón la generación de los 100, de los 200, de los 300, hasta que esa generación que vio a Moisés de repente desempolvar la promesa de Dios y decirles: hey, ustedes son un pueblo bendecido. Pero me imagino la generación de los 100 años que se comentaban unos con otros. Y yo escuché a mi bisabuelo que decía que nuestra familia iba a ser bendecida y nuestra generación. Y ya para los 200 sonaba una promesa más lejana, ¿no? Sí, porque un antepasado nuestro, Dios le dijo que nos iba a bendecir. Ya cuando pasaban los 300, la espalda estaba más encorvada porque la esclavitud era más pesada. Alguna vez Dios nos prometió que nos iba a bendecir, pero bueno, acá estamos. Y después llegó la generación que vio a Moisés, que quizás estaba cansada, agotada, desesperada, enojada con Dios quizás, porque se pusieron a pensar que Dios se había olvidado de ellos en Egipto. Y de repente Dios les envía a Moisés y les hace acordar que eran un pueblo bendecido. Y quizás hoy vos estás en tu año 400. Tenés la espalda encorvada, el corazón compungido. Quizás a lo mejor Dios te prometió algo que nunca viste, algo que parece que nunca se va a dar. Quizás Dios te prometió algo que parece que lo obtuviste por un tiempo y se cayó como un castillo de naipes en tus manos con un soplo de viento. Y hoy el Señor nos ha traído esta palabra para decirnos: hey, despierta, eres un pueblo bendecido. Y eres una persona bendecida. Dios bendice a las naciones, bendice a los pueblos, pero Dios quiere en esta mañana que te enteres que Él te bendice a ti. Que Él te está mirando a ti, que Él está mirando tu nombre, que Él está mirando tu personalidad, que Él está mirando quién eres, cómo eres, porque Él te conoce desde antes de la fundación del mundo y Él decidió bendecirte. Gracias, pastor, por la palabra. ¿Tiene alguna canción? Sí, ahí está. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar una canción como para que nos quede adentro del alma y de nuestro espíritu, que Dios nos ama y que Dios no se ha olvidado de nosotros.